Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Con nosotros a esta hora Leonardo Soto, economista, nos acompaña la tarde de hoy para revisar el desempeño de la economía en este primer mes del segundo trimestre del año, el segundo mes del segundo trimestre del año, perdón. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Estamos empezando el quinto mes del año y me gustaría revisar junto a usted el comportamiento que está teniendo la economía y si efectivamente lo que estamos identificando en este momento es parte de un frenazo en lo que venían siendo las políticas públicas, según se señalaba, enfocadas en tratar de aumentar el nivel de intermediación, de generar producción, de alentar el consumo, toda vez que vemos 5 meses del año donde el comportamiento no ha sido quizá el esperado por muchos. Pero el tema económico en lo que va hasta ahora del año, además de la lentitud propia que hemos percibido muchos de los venezolanos en todos los sectores económicos de los que hacemos vida comúnmente, es una mezcla de muchas cosas. Uno, obviamente el hecho de que se mantiene una sequía financiera importante, pese a que recientemente en el mes de marzo hubo un incremento en los créditos otorgados efectivamente por la banca, tanto pública como privada. Sin embargo, son créditos insuficientes, son créditos de condiciones restrictivas que no llegan a todos los posibles usuarios, que permitirían un mayor dinamismo económico. Dos, durante el mes de noviembre, diciembre de 2022 y prácticamente todo el mes de enero y febrero, tuvimos un impacto de devaluación importante que ciertamente afectó el poco poder adquisitivo que pudo haber existido en algunos sectores propios de la economía. Sabemos que, o lo que nosotros pues, nos hemos encargado de investigar y de reafirmar es que aún existe una población muy pequeña con una capacidad de poder de compra que pudiese estar hoy alrededor de los $200 mensuales como ingreso familiar. Es decir, apenas un 38% tendrían efectivamente desde $200 para tener acceso a todos los bienes y servicios de la economía, entendiendo que la cesta básica hoy oscila entre $500 y $550 para un grupo familiar de 4 personas. Además de eso, también está el hecho propio de la poca confianza que existe todavía sobre las medidas y las políticas que se están aplicando a nivel económico. No se trata solo de lo monetario, Mariana, se trata de las garantías que puede o no brindar el gobierno en medio de una incertidumbre que se ha mantenido constante y que hoy lamentablemente no muestra, digamos, un horizonte claro. Existe aún retórica con relación al tema oposición, gobierno, existe aún retórica con el tema de flujo de caja, todo el tema PDVSA y lo que se ha mostrado en los medios de comunicación, pese a generar cierto vínculo de confianza, sociedad, gobierno, PDVSA, ha creado desde hecho mayor escepticismo de lo que está ocurriendo en el país y la posibilidad de que se recupere en el corto plazo nuestra situación. Efectivamente, se ha generado una incertidumbre mayor a la que ya existía en este momento y lejos de creerse una estabilidad, por el contrario, se habla, o la expectativa pareciera que ser del ciudadano empeoró. No es esa expectativa positiva que quizá había en 2022. De cara a esa situación, vamos a llegar al semestre, a un semestre en el año, y vemos ayer al presidente decir que la economía va a crecer sobre el 5%. No hemos visto cifras oficiales del Banco Central de Venezuela ya desde hace bastante tiempo. Y quisiera saber en qué podríamos estar anclando un crecimiento económico. Nuestro crecimiento del año 2022, del año 2021 y el que pueda proyectarse para este año 2023 es estrictamente financiero relacionado con la posibilidad de un incremento de la actividad petrolera en Venezuela. Sí, sabemos que hay una pausa relativa producto de unos ajustes internos que se están dando en medio de una depuración, una presunta depuración que llevarían a que el gobierno, a través, por supuesto, de PDVSA, logre generar esa valía o confianza relativa hacia el mundo exterior. Es decir, si PDVSA funciona bien, entre comillas, deberíamos tener acceso a crédito como país. Okay. Entonces, si PDVSA, que sigue siendo la maquinaria productiva del país para generar divisas, pudiese tener una mejor proyección desde el punto de vista operativo, Venezuela obviamente proyecta crecimiento basado en esa posibilidad. Sabemos que, por ejemplo, la empresa Chevron está apostada en Venezuela, presuntamente cumpliendo de manera inicial servicio de deuda y con ello ha generado una actividad importante en el oriente del país que ha incrementado la capacidad productiva que tiene Venezuela hasta hace poco, antes de la llegada de esta empresa que estaba oscilando entre los 250 y 350 mil barriles diarios. Hoy esta empresa está generando capacidad instalada que puede fortalecer esa proyección de comercialización en medio inclusive de un escenario donde existen aún sanciones y restricciones que pesan sobre la actividad petrolera venezolana. Se están dando ciertos, digamos, afluentes que parece que están invitando a que Venezuela nuevamente se asome a mercados internacionales. Por ejemplo, la firma del acuerdo reciente con Eni y Repsol para la exportación de gas, que es una ventana aparentemente abierta para lograr algunas otras cosas en términos internacionales. Entonces, nuestro crecimiento es estrictamente financiero basado en petróleo. Sí hay diversificación en algunos sectores como cacao, como café,
frutales, que tenemos la posibilidad de exportar, pero todavía nuestros procesos de exportación siguen siendo muy lentos. Importamos en 5 días y exportamos en más de 35 días. Es decir, la balanza está muy desequilibrada para nosotros poder decir, con esos rubros vamos a generar una cuantía en ingreso en divisa que nos permita ir soltando esa dependencia permanente y constante del petróleo en sí. Ahora, en esas condiciones que estamos enfrentando como nación y como usted ha detallado perfectamente, el tema de la industria petrolera también tiene un nuevo golpe que tiene que ver con el caso de Citgo y la posibilidad de que se rematen estas acciones a partir del mes de septiembre o octubre, porque además debemos recordar que buena parte de esas deudas empiezan a vencerse a partir del mes de octubre. Hay una cantidad de deuda relacionada con la República y con PDVSA que empieza a vencer en el mes de octubre de este año, y eso pone de manifiesto una cantidad de necesidades que le corresponden al mismo Ejecutivo Nacional tratar de llegar a un acuerdo para resolver de forma activa esa situación y no perder un activo, pero además la necesidad urgente de renegociar deuda, porque si no, no vamos a tener acceso a ningún crédito. Aquí yo creo que la responsabilidad, de hecho estoy muy seguro, la responsabilidad de lograr que un activo tan importante como Citgo, que pudiese estar muy por encima de los 10.000 millones de dólares en valor 14.000 y que además es capitalizable, altamente capitalizable y rentable para el país. La responsabilidad es tanto de gobierno como los que gestionan desde la oposición. Si ya no es un solo actor, el perder Citgo es muy grave para Venezuela, en todo sentido económico, político y de proyección económica en general. Es decir, si no hay un acuerdo real basado en los intereses nacionales, que es precisamente mantener esa base de activos que además es patrimonio propio de la nación y que nos permitiría un afluente anual en ingresos suficientes para sortear y saldar muchas cosas pendientes en el país, estaremos cometiendo un error histórico importantísimo, el cual yo creo y apuesto a que los políticos, tanto los que se encuentran en el poder como los que están en la oposición, tienen que tomar conciencia de la importancia de esto. Esto no se trata ya de una puja entre una ideología o tendencia o partidos políticos. Esto se trata de los intereses de Venezuela. Por Dios, tenemos que ser conscientes y razonables al momento de darle valor a lo que tiene valor, y Citgo no podemos perderlo, no debemos perderlo bajo ninguna circunstancia. En las condiciones, como está bien señalando, no deberíamos perder Citgo, y es una lucha que debió haberse dado hace bastante tiempo, y es un acuerdo sobre el cual debieron sentarse ahí así a negociar muchas cosas en su momento. Lamentablemente nos llega el agua al cuello, estamos muy cerca de ese proceso y es necesario, urgente, resolver la situación. Pero además de eso, de la situación de Citgo, de la industria petrolera, de la expectativa que existe hoy día en el país, está el tema de la clase trabajadora del país, no solamente la del sector público, no solamente los pensionados, que son más de 5 millones de personas, sino una clase obrera completa que no está viendo en este momento los niveles de ingresos necesarios para poder incluso atender a una demanda de productos y servicios que también son importantes y necesarios para el crecimiento de la economía, o para ese crecimiento superior a ese 5%, como señala el presidente de la República. Me gustaría hablar con usted lo que tiene que ver con el comportamiento de la desalarización que se está haciendo en este momento en el país, no solamente en la instancia pública, sino en la privada, y por qué está ocurriendo. Es un tema de ley, es un tema de lo grande que pueden ser los pasivos que se creen según la ley establecida, incluso para el Estado. Lo revisamos al regreso. Seguimos en Noticias Globovisión Economía, conversamos con Leonardo Soto, economista. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa sobre el tema que ha sido noticia durante el último tiempo, no solamente 2023, finales de 2022 ya se hablaba de esta situación, y es el tema de la desalarización que ha ocurrido en Venezuela, la situación que estamos viendo en donde los niveles de bonificación son muy elevados respecto a lo que son los ingresos oficiales que tiene un trabajador. La ley del trabajo, o esta reforma que se hizo de la Ley Orgánica del Trabajo, que devolvía la retroactividad de las prestaciones según se conveniera en el momento mejor para el trabajador, pareciera ser uno de los puntos de tranca en cuanto a lo que es aumentar o no los salarios en el país. Lo que hemos visto es un ajuste en bonos, y quisiera consultarle la razón de esto, el efecto que esto puede tener para el sector privado si no se toma en cuenta y no se hace correctamente esos ajustes salariales, y el efecto que además tiene para el sector público, que tiene una nómina muy elevada, una cantidad de pensionados, y en medio de esto vemos que quizá los pensionados son los que peor la están pasando. Total, mira, en una razón, digamos, lógica, lineal con relación a la administración de los fondos, sea empresa, sea país. Si hay un compromiso de $10 en el país, tiene que haber una entrada de 15 o de $20.
La posibilidad de compensar salario en Venezuela con todo lo que eso implica, obligaciones laborales, escalas salariales, compensaciones con retroactivo, obligan a que existan partidas especiales que permitan que el país pueda por lo menos garantizar 5 años de salario pagado de manera oportuna, aunque no exista un ingreso constante en el país. Si nosotros hacemos esa balanza de la cantidad de dinero que el gobierno necesitaría, por lo menos para garantizar 2 años estables de salario dentro de las escalas, con todas las obligaciones que eso implica, contra lo que está ingresando al país, inclusive contra lo que tenemos en reservas internacionales, que es nuestra garantía inmediata, no hay un fondo de soporte que permita decir Venezuela está en capacidad o estaría en capacidad de fortalecer la política salarial que permita al venezolano recobrar su calidad de vida, partiendo del hecho de pagar salarios adecuados al mercado que no generen inflación. Eso es clave. Por eso es que cuando se habla de crecimiento económico, hace un choque en interpretación hacia el trabajador, porque dice, ¿cómo puede crecer la economía si yo no tengo el dinero suficiente para comer al mes? Entonces aquí es donde viene otro tema, que aunque se vende como un hecho, digamos, muy prodigioso el lograr crecimiento en una economía como la nuestra, crecimiento económico no necesariamente representa en nuestras circunstancias calidad de vida para el ciudadano, porque tienen que existir otras condiciones que alrededor de ese crecimiento, que es básicamente más ingreso, producto de la actividad petrolera, implique su distribución adecuada, su inversión oportuna, su planificación a lo largo del tiempo que permita esta mejora en la capacidad salarial. Entonces, el venezolano está hoy viviendo en carne propia las consecuencias no solo del hecho sanciones que sí han afectado, que sí afectan la economía, sino el hecho mala planificación desde el punto de vista financiero, que no permitió aprovechar esa gran cantidad de recursos en bonanza petrolera que en una oportunidad tuvimos. Claro, hay muchos venezolanos en redes sociales que comentan si hay dinero porque hay hechos de corrupción, presuntos hechos de corrupción, y si lo hay, bueno, pueden que existan propiedades, que eso lo anuncia oficialmente el gobierno, pueden que existan vehículos, pueden que existan otro tipo de cosas, pero no es dinero que está en banco, son activos que tienen que venderse, por ejemplo, y cuando tú vendes todo eso, eso suma una cantidad que después tiene que compensarse en arcas nacionales a través de cuentas nacionales. Entonces, y que tendría que hacerse bajo un proceso muy transparente. Muy transparente, además largo y complicado, es decir, la interpretación de lo que ocurre, es decir, la interpretación individual de lo que ocurre y lo que realmente está ocurriendo son dos cosas ajenas, porque la necesidad del ciudadano se da a que piense muchas cosas que no son lo que realmente puede estar ocurriendo. Y ahí quería llegar en este punto porque has mencionado dos temas fundamentales. Uno es la planificación que no existe en el país y la otra es partidas. Planificación y partidas deberían estar dentro del presupuesto de la Nación. Lamentablemente, el presupuesto de la Nación no contempla hace mucho tiempo la partida de salarios. La 1404 nunca está establecida allí completa en todo lo que tiene que ver, por lo menos, la administración pública. Y veo también, además, figuras políticas señalando ajustes o posibilidades de ajustes, haciendo anuncios donde se podría aumentar 200, 300, 400 dólares, cuando no sabemos, y vemos también del lado del gobierno hablar de una partida, que con esa partida se hubiese podido pagar los salarios. Acabas de decir que tendríamos que haber conseguido los recursos para pagar por lo menos 5 años, garantizar 5 años de esos pagos. ¿Por qué hacer estos mensajes tan irresponsables que llenan de expectativas a una población que está pasando necesidades? Mira, yo hace poco comenté y fue bastante polémico, ¿no? Yo hasta ahora no he visto de políticos en ejercicio y políticos que aspiran a llegar al poder público un plan económico. No, jamás. He visto ofertas, he visto promesas, he visto mucha pasión en decir frente a las cámaras lo que el venezolano necesita escuchar, porque obviamente hay muchas necesidades, pero no hay un plan, como bien lo dijiste, no hay partidas. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar X aumento? ¿Cuál va a ser la planificación desde el punto de vista de ese ingreso como tal? ¿Dependemos de la percepción del ingreso a nivel petrolero o cómo fortalecemos la industria nacional en otros sectores? Entonces, ¿qué pasa? La irresponsabilidad de mostrar al país la necesidad de aumentar, de hacer ajustes basados solo en lo que las personas necesitan escuchar por una coyuntura política partidista es de hecho gran parte del problema que tiene a los venezolanos interpretando de forma tal vez no apropiada lo que realmente está ocurriendo en el país. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Leonardo Soto, economista, con nosotros la tarde de hoy. Le ponemos así punto final a esta emisión. Recuerde, como siempre, que la información la amplía a través de GB-Economía. Feliz tarde para todos.